Muy buenas tardes, noches, si nos estás viendo en vivo, buenos días o el tiempo que fuera, si nos estás viendo en diferido. Bienvenida, bienvenido a nuestras conversaciones cívicas en el Ortega, en el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset de España, en México. Hoy tenemos una emisión, como todas, muy especial y con alguien muy especial, un amigo entrañable de mi familia y mío, pero además un autor, por lo demás, prolífico y acucioso de los temas que trata. Alejandro Salafranca, ¿cómo estás, querido? ¿Cómo va la vida? Hola, mi querido Carlos, muy buenas tardes. Pues bien, bien, aquí listo para esta conversación, para estos 60 minutos de charla, de plática, de conversa, como tú dices. Aquí estoy listo. Vale, pues muchas gracias. Y gracias a Paco Parra, nuestro director ejecutivo, a Aide Vázquez, nuestra directora de vinculación, y a Diana Gamboa, que hace posible estos enlaces y nos convoca a estas conversaciones. El día de hoy hemos titulado esta conversación 500 años de conquista e identidad. 500, conquista, identidad, el arte en la conformación de lo mexicano, pero también de lo español, que esto es una aportación interesante en esta discusión que hace Alejandro Salafranca ahora desde el Ortega y Gasset. Bueno, pues estamos justamente en estas celebraciones, conmemoraciones, digamos que revisitaciones de sucesos históricos que dieron origen a la nación mexicana, tanto como a la española. Bien señala en su libro Alejandro Salafranca y Tomás Pérez Bejo, ahora voy a referirme a él. Pero antes de entrar al tema del libro, querido Alejandro, abramos un poco de boca. A ver, hay un tema que me encantó de tu libro en el que yo milito. Creo que el arte puede ser incluso más, tiene mayor incidencia, mayor trascendencia en la cultura cívica, en la formación de una identidad de cultura cívica. Ya luego nos pasaríamos al tema de ciudadanía, democracia, pero por lo pronto a la identidad que conforma una cultura cívica, que incluso muchos tratados, leyes y constituciones, incluso el arte a veces transmite mejor y más profundamente estos asuntos que se dirimen en los ámbitos jurídico y expertos. Así que sobre eso vamos a hablar, cómo el arte, fundamentalmente el arte pictórico, reflejó y ayudó a construir esta identidad. Voy a referirme, estamos en un espacio académico, déjame intentar hacer este ejercicio. Tengo para mí que esta conversación va hacia la semiótica iconográfica de la conquista y la identidad. La semiótica por los signos que está expresando y la iconografía por las imágenes que ustedes, autores, estudiaron sobre este tema en cómo el arte pictórico expresó la conquista y forjó una identidad. ¿Por qué desde el arte, querido Alejandro, discutir lo mexicano y lo español en su forja histórica, referida en el libro, ahora ya lo señalo, mira cómo lo tengo estudiado, para que veas que sí. La conquista de la identidad, México y España, 1521-1910, de Alejandro Salafranca y Tomás Pérez Bejo. De eso vamos a hablar hoy, de la editorial Turner. Alex, ¿por qué desde el arte? ¿Y qué encontraron? Pues Carlos, desde el arte, porque nos pareció, tanto a Tomás y a mí, que el arte es una ventana directa a la mentalidad de los pueblos, de las sociedades que encargan estas obras, que crean estas obras, que las pagan, que las imaginan, que las consumen, ¿no? Que las alaban y que las abominan, ¿no? Entonces nos pareció que el arte el arte y fundamentalmente la pintura, no únicamente, pero sí fundamentalmente la pintura, era una autopista directa para hacer una historia de las mentalidades, una historia del pensamiento y de la reflexión sobre el pasado, ¿no? El arte suele ser una ventana muy directa
y muy reveladora de cómo los pueblos se ven a sí mismos, y verse a sí mismos es verse a su pasado, y una parte importantísima del pasado de lo que hoy es México y de lo que hoy es España fue el fenómeno de la campaña militar de 1519-1521, que culmina con la caída de Tlatelolco, el 13 de agosto de 1521, y este hecho puntual y significativo ha tenido una trascendencia enorme en todas las sociedades a ambos lados del Atlántico, en todos los pueblos, los individuos, las ciudades, los altepemes, en fin, las repúblicas, las monarquías, que se han sentido de una u otra forma concernidas por aquel hecho. Aquel hecho cimbró y marcó objetivamente la historia de Occidente y la historia de Mesoamérica, pero no solo los cimbró objetivamente, sino que los cimbró subjetivamente, porque ha sido un hecho que los herederos de todo aquello, los herederos de los vencedores, de los perdedores, de los que salieron ganando, de los que salieron perdiendo, o de los de ni uno ni de otro bando de los contrincantes, todo el mundo ha revisitado, como tú dices, ha vuelto la mirada a aquel acontecimiento histórico para explicársela, y casi siempre explicársela desde la necesidad del presente que mira al pasado. Y el arte es una auténtica gozada para un mirador paciente, para un observador paciente, porque puedes ver por qué, es decir, por qué ese evento tan específico ha sido una suerte de constante en la mirada del pasado a través del arte. ¿Por qué 50 años después de la conquista se piensa, se repiensa y se pinta de la conquista? ¿Pero por qué 100 años? ¿Y por qué 150 y 200 y 500 años? Es decir, ¿por qué no deja de pasar de moda la mirada de la conquista? ¿Por qué todas las sociedades herederas de aquel acontecimiento se han sentido tan concernidas y cada generación quiere construir su narrativa de la conquista? A veces complementando la anterior, otras rememorándola o copiándola, u otras reinventándola, ¿no? Lo que también es cierto, y esto se explica bien en el libro, es que los primeros 400 años después de la conquista, las miradas son muy diferentes a uno y otro lado del Atlántico, muy diferente la mirada citadino-criolla que la mirada de las repúblicas de indios, muy diferente la mirada tutelada por los franciscanos en el 16 que la mirada ilustrada del 18, y muy distinta todas ellas de la mirada en Madrid, de la mirada española, de la mirada de la pintura de Estado, de la pintura del Alcázar de Madrid o del Palacio Real. Es decir, son miradas a veces concomitantes y a veces divergentes. Es decir, si queremos entender cómo en Nueva España y en España, en México y en España, se ha mirado la conquista y cómo han querido cimentar y construir su identidad ambos pueblos, el arte es una forma amable, además muy bella, pero muy sincera y desgarradora. Es decir, la belleza nunca oculta la realidad absolutamente deslumbrante, terrible y acrisolada de lo que significaron aquellos hechos, Carlos. Pues muchas gracias, Alex. A ver, has planteado varias cosas que me van a hacer salirme de mi guión, porque es muy interesante lo que dices. Y déjenme decirlo sin recovecos. El libro es una delicia. Como suele decirse en la península, es una pasada, tío. O sea, hay una investigación bárbara y una carga cultural, histórica, de una erudición que sin embargo se expresa en un lenguaje llano, simple, en ciertos recursos como esto de traer a supuestos observadores de distintas culturas y distintas épocas a ver lo que está ocurriendo, y lo que tú, querido Alex, nos vas no solamente narrando, nos vas demostrando, hace en verdad esta lectura una maravilla. Además, déjenme decirlo, yo empecé a leerlo en un periodo de vacaciones con mi hija, en un momento extraordinario, así que quizá por eso también, con mi hija Valentina,
me resultó más que una delicia la lectura. Lo digo en serio, no es un comercial. Muchas gracias, Carlos. Así, sino en verdad un compartir con quien nos esté escuchando un gozo por leer a Salafranca y este libro. Bueno, dices, cada generación ha generado, valga la expresión, yo lo pongo, su propia historia de la conquista. Nuestra generación, Alex, la generación de este momentum mexicano, está haciendo su propia narrativa, su propia apropiación del fenómeno histórico conquista, número uno. Número dos, dices, el arte es una puerta privilegiada hacia la historia de las mentalidades. Leyendo tu texto, sí, de las mentalidades, evidentemente, y de las sensibilidades, diría yo, porque se aproximan a hechos fundacionales. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Por un lado, había una actitud, pues digamos, en la península, displiciente, un tanto, digamos, pues ausente, y acá, en este otro lado del Atlántico, verdaderamente traumática, ¿no? Hay un mito ahí que se destruye formidablemente sin entrarle directo, pero es un mito, este mito famoso del artículo del capítulo 3 del Laberinto de la Soledad de Octavio Paz, de la chingada y los hijos de la chingada, ¿no? Perdón, pero así se dice y así está en la obra de nuestro premio Nobel. Esta fue una conquista, sí, de España, pero una conquista también de los tlaxcaltecas y de todos aquellos ejércitos formidables que finalmente fueron ganando territorios hasta en Centroamérica para la corona. Y finalmente hablas de una pintura de Estado, como una forma en la que se va eso creando un Estado a través del arte y la pintura. Entonces, cada generación revisita la conquista, lo estamos haciendo nosotros, nosotras, el arte y las sensibilidades y las pinturas de Estado. ¿Qué me dices? Sí, claro. Bueno, es que has tocado muchos temas y todos y todos ellos importantísimos. Yo lo que comentaría sería, bueno, uno, hay que dejarle claro a la audiencia que este libro, este ensayo de Tomás Pérez Bejo y mío, no es un libro sobre la conquista. O sea, no es un libro de historia de la conquista, sino es un libro de historia de las miradas hacia la conquista. Es una historiografía de la mirada. Es como cada generación, pero no cada generación, lo que pasa es que en 400 años los sujetos que ocupamos el territorio, que hoy es España y es México, hemos cambiado mucho. Es decir, en 1521 ni España era España, ni México era México, ni se hablaban lo que se hablaba hoy, ni la estructura de Estado era la misma, etcétera. Entonces, nombrar los sujetos que pensaron la conquista es muy complicado porque caeríamos en la trampa del presentismo. Es decir, ¿cómo se vio en México? ¿Pero México existía en aquella época o no? ¿México era un Estado en aquella época o no? ¿Cómo se veía en España? Pero en España existía como Estado o no. Pero estamos tan imbuidos, tenemos en el ADN tan interiorizado la estructura de Estado-nación contemporáneo que nos es muy complicado mirar hacia atrás y ver qué es lo que había antes. Por eso es complicado explicar quién miró la conquista en los territorios geográficos que hoy son España y México. Por eso los actores son múltiples. Primero, en el tiempo. La Nueva España, por ejemplo, duró 300 años. Es decir, tuvo una vida que todavía hoy es 100 años más larga que el México Estado-nación contemporáneo independiente. Y en 300 años cambian muchas cosas. Y además fueron 300 años muy cambiantes, ¿no? Entonces, si hablamos de la mirada hacia la conquista expresada o pintada por la generación que la vivió, que la protagonizó, es una cosa. Luego viene la mirada de mitad del siglo XVI, que es la mirada a la conquista por los hijos y nietos de los que vivieron la conquista. Pero estos hijos y nietos no es lo mismo.
ser hijo y nieto de conquistador castellano que de conquistador otomí, que de conquistador tlaxcalteca o cuauquecholteca o purépecha. Incluso que ser hijo o nieto de mexica tenochca o mexica tlatelolca o mixteco o zapoteco o maya de Sinacantan. No es lo mismo descendías de dónde, ¿no? No es lo mismo luego ya a principios del 16 ser miembro de una república establecida de indios con gobierno autónomo que ser un criollo o parte del espectro del mestizaje de las grandes urbes como Puebla de Los Ángeles o Valladolid en Michoacán o Antequera de Oaxaca o la Ciudad de México. Y no es lo mismo estar en la plenitud del barroco que en la ilustración. Pero del otro lado del charco, pues no es lo mismo la España de los Habsburgo que la de los Borbones, no es lo mismo una dinastía que otra, y no es lo mismo la España imperial de Carlos I de España y V de Alemania que la monarquía de Felipe IV o la monarquía ilustrada de Carlos III. Entonces, esta variedad, que es hasta cansino escucharlo, la variedad es la mirada compleja y poliédrica de todos los que nos antecedieron. Y cada uno volteó hacia la historia, no solo hacia la conquista, hacia muchos ítems de la historia, lo voltearon a ver y a narrarlo y a recontárselo. Insisto, no solo la conquista, lo que nos convoca en este libro es la conquista, pero la mirada al pasado es la mirada al pasado, a muchos ítems de él. Y también cuando miras al pasado, cada generación hace una suerte de curaduría. No miras a todo el pasado, eliges qué parte del pasado te concierne y te importa. Y eso es una curaduría, es decir, ¿por qué se mira tanto a la conquista y no se mira tanto a, no sé, a la pérdida de California en el 19? Es decir, ¿por qué se escribe más sobre la conquista que sobre por qué Centroamérica no se incorporó a México tras la independencia? ¿O por qué Nueva España, transformada en México, no logró conservar su integridad territorial? Bueno, son temas que cada generación va eligiendo y en España ocurre exactamente igual. Entonces, tampoco se ve a todo el pasado, también hay una curaduría de qué elementos del pasado veo y qué elementos del pasado no quiero ver. Y los que quiero ver, los quiero ver desde mi necesidad presentista. Eso es importante. Esto es un mensaje. La mirada hacia el pasado nunca es inocente, nunca. La mirada hacia el pasado siempre tiene un interés y es natural. Yo miro al pasado, yo como individuo, yo como historiador, como antropólogo, pero como sociedad, como política, miro al pasado porque quiero dar soluciones y explicaciones al presente. El pasado me interesa en tanto en cuanto me está dando líneas para entenderme a mí mismo, para explicar algo de hoy. Esto es importante. Claro, esto no significa que toda mirada al pasado sea una manipulación, ni mucho menos. Hay una historia, que es una disciplina con una metodología muy seria y se hace historia muy seria. Pero incluso los historiadores, los académicos, las universidades, las maestrías, los doctorados, todo el aparato docto-científico de investigación histórica y sociológica tiene una metodología muy seria para mirar hacia la curaduría del pasado, de los acontecimientos que nos interesan para explicarnos un problema de hoy. Y lo que sí queda claro, eso sí queda claro, es que la conquista es un elemento que la sociedad novohispana en toda su variedad, posteriormente la sociedad mexicana en toda su variedad, ha mirado insistentemente y no ha llegado todavía a un consenso en el sentido de lo que significa. Es decir, no es un tema saldado, no es un tema del que se haya explicado lo que haya que explicarse, se ha pasado páginas, se ha continuado. Es un tema tremendamente vivo. Como también es cierto que la conquista en España, la conquista de lo que hoy es México en España, se ha visto con tremendamente menos intensidad que lo que se ha visto en México, pero además
desde siempre. Es decir, ni siquiera los protagonistas de la conquista exhibieron, como se demuestra en el libro, el músculo conquistador desde la sede del poder. Hay una ausencia absoluta de propaganda en el tema. España habla de la conquista siempre en etapas de debilidad. España habla de la conquista cuando pierde el imperio en el 19 porque habla de ella con nostalgia, ¿no? España siempre que tiene una crisis política de autoestima o identitaria recurre a sus mitos imperiales, pero más como una suerte de aspirina de autoestima que de otra cosa. Mientras más débil es España, más retrata sus glorias del pasado, igualmente para reconstituirse en su ánimo decaído, ¿no? Entonces, en conclusión, el tema de la conquista de México en particular y de América en general en España es un tema absolutamente secundario, y en México en particular y en Latinoamérica en general es un tema fundamental, ¿no? Así es. No, bueno, pero ciertamente no es un libro de historia, pero hay una metodología y una investigación histórica formidable en tu libro. Solo voy a compartir con nuestro auditorio estos 4 renglones, donde en la página 122 narras la aventura que tienen una serie de cuadros sobre la conquista. Y dice, cito, el ajuar virreinal fue capturado violentamente en el mar por los ingleses en torno a 1663. Fue vendido en Tánger a Sir Hugh Cholmate, mi inglés es atroz, como pueden ver, llevado a Londres aproximadamente en 1669 y en los siglos donado a la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, donde permanece hasta el día de hoy. A ver, esto es una investigación histórica de semanas o quizá de meses condensada en cuatro renglones. Pero voy a aprovechar este momento para hacer, como debe ser, la presentación de nuestro invitado. Ya hemos entrado en materia y voy a leer muy poco de lo mucho que tiene su síntesis curricular. Alejandro Salafranca, con quien estamos conversando hoy, Alejandro Salafranca Vázquez, es antropólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México, la ENA, candidato doctor en Historia Contemporánea por la UNED de Madrid. Ha desarrollado una dilatada carrera en el Servicio Público Cultural Mexicano, donde destaca su paso por la Dirección de Planeación y por la Coordinación Nacional de Desarrollo Institucional del Instituto Nacional de Antropología e Historia, por la Coordinación de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y por la Dirección General de Tecnologías de la Información de la Secretaría de Cultura Federal, donde coordinó la Agenda Digital de Cultura, las plataformas Museos de México y Mexicana Repositorio Digital del Patrimonio Cultural de México. Sin querer distraerme del tema que nos convoca hoy, cuéntanos de estas plataformas digitales que son una maravilla y que creo que debemos compartir con las personas que nos están haciendo el honor de acompañar esta tarde. Sí, claro, son plataformas que están vivas, son plataformas que lo que pretenden es digitalizar ordenadamente el patrimonio cultural, al menos el federal, ¿no? El patrimonio inmenso, gran riqueza inasible que está bajo la custodia de la Federación, en museos, en archivos, hacerlos en orden, hacerlos compatibles, hacerle una metadata que permita hacer también un big data entre ellos y ponerlos finalmente al alcance de cualquiera. Plataformas muy sencillas, donde tú puedes entrar a una plataforma y poner José María Morelos y Pavón y que te traiga a un golpe de clic todo lo que sobre José María Morelos y Pavón haya digitalizado en los archivos federados vinculados a la plataforma, de tal forma que te puede aparecer en la búsqueda 200 libros, 1000 fotos, 20 videos, 2 óperas, 8 partituras,
20 videos, una película, por ejemplo, y a partir de ahí tú dices, no, a mí lo que me interesa de Morelos son solo sus pinturas y las pinturas que hay en Chihuahua. Entonces filtra por Morelos, pintura, Chihuahua, y vas para allá. El objetivo es, aparte de preservar, es poder interrelacionar y ponerle el patrimonio cultural a un golpe de clic. Esto explicado muy someramente es estas plataformas, Carlos. Oye, no, bueno, además bien por tu provocación, porque evidentemente la evocación a Morelos en esta casa y frente a este interlocutor, pues es verdaderamente convocante. Lo voy a hacer, ya verás. Aquí tengo, por cierto, aquí atrás, un cuadro que preparó Juan Sebastián Barberá Durón para el bicentenario de la Constitución de Apatzingán. Es un Morelos precioso. Ya algún día Diana nos va a ayudar a enfocar el tema. Pero buena referencia. Habrá que ir a visitar ese repositorio digital formidable. Qué impresionante ejercicio. Sí, el nombre de Mexicana es porque hay otros más en el mundo. Por ejemplo, la Unión Europea hizo lo propio y se llama Europeana, ¿no? Okay. Que es donde está el patrimonio cultural digitalizado de las naciones que conforman la Unión Europea. Los canadienses hicieron canadiana y nosotros hicimos mexicana, como no podía ser de otra forma, ¿no? Perfecto. Bueno, entonces, Mexicana, Repositorio Digital del Patrimonio Cultural de México. Otra invitación para conocer la obra de Alejandro Salafranca, además del libro La Conquista de la Identidad. Diana nos va a ayudar a poner en la imagen la portada de tu libro. Debo decir, en abono de la verdad, que además de la muy apretada síntesis que hice, tu síntesis, currículum, Alejandro Salafranca está inmortalizado en la novela Se me olvidó que te olvidé, de Gabriel Mendoza, como un personaje venido de ultramar. Habrá que leer. Claro, la novela ya está agotada, creo, pero hay que conseguirla. Se me olvidó que te olvidé, Gabriel Mendoza, El hombre de negro, en su condición de novelista, y ahí está Alejandro Salafranca referido. Dices bien sobre la importancia del arte. Tienes una cita en la página 57, al arranque del capítulo 3 de tu ensayo, de Fernando Leal. Dice: los únicos pueblos que no mueren son aquellos cuyo perfil ha sido acuñado como un troquel por los artistas. En ese sentido, se puede decir que los artistas crean a los pueblos y los crean inmortales. ¿Cómo crearon inmortales los artistas que tú estudiaste en la conquista a México y a España? Ya luego me voy a ir metiendo, porque tú dices que no es un libro de historia, ¿no? Bueno, hombre, si tú lo dices, no, que yo te refute semejante aseveración, pero sí es también un libro de historia, y hay muchas cosas, en mi opinión, porque te lo digo como lector, que ayudan a construir esta nueva narrativa de nuestra generación sobre la conquista. ¿Cómo ayudaron los artistas? Tú empiezas invitando ahí a algunos observadores a El Escorial, ¿no? A visitar aquel salón donde la propaganda imperial, o la propaganda, perdón, colonial, hacía lujo de las dotes de la corona española, y nos llevas a hacer un recorrido formidable que uno realmente se imagina, sobre todo si uno ha estado por allá, y nos dices, no hay nada sobre la conquista. Bueno, ¿cómo este arte, las artistas crean a los pueblos y los crean inmortales? ¿Y cómo trata tu libro, el libro del que eres coautor, este asunto para México y la conquista? Muy bien, Carlos. Solo aclarar algo. Yo no dije que el libro no fuera un libro de historia. Dije que no era un libro de historia sobre la conquista, sino que era un libro de historia del pensamiento sobre la conquista. Por eso es un libro de historia del pensamiento, de historia de las mentalidades, no de historia de los acontecimientos. Era esto lo que quería
Bien, bien. explicar, pero sí es un libro de historia, pero que recorre la mirada y el pensamiento, no el acontecimiento histórico. No es un libro de batallas, sino cómo estas batallas fueron contadas en la historia, por ejemplificarlo así. Y deja que conteste parte de lo que me dices con esta historia que leíste de estas pinturas que se pierden en el mar y acaban en la biblioteca del Congreso. Estas pinturas, entendiéndolas, nos dicen muchas cosas de las que hemos hablado aquí. Estas pinturas, para quien nos escuche, estamos hablando de una serie de óleos espectaculares, de una calidad increíble, realizados a mitad del siglo XVII en Nueva España. Son una serie de cuadros que relatan la conquista, es decir, es la conquista de Tenochtitlan y Tlatelolco por los ejércitos aliados castellanos y fundamentalmente tlaxcaltecas, pintados 150 años más o menos después de la conquista, pintados en la Ciudad de México y pintados para goce de la corte del virrey, porque el dueño de estos cuadros era un virrey. Por cierto, un virrey casado con una descendiente de Moctezuma y por tanto él no de sangre, pero sí por matrimonio, considerado descendiente del Huehuetlatoani de Tenochtitlan. Entonces estas pinturas son la quinta esencia de la mirada de los novohispanos del 17 al acto fundacional de su reino de Nueva España. Son cuadros donde relatan la conquista de dos bandos en igualdad de condiciones, donde combaten dos grandes civilizaciones y vence una sobre la otra fundamentalmente por el peso de la religión verdadera. Entonces es un intento novohispano, es un intento de los criollos de la Ciudad de México de darse una explicación honorable, una explicación grandiosa y grandilocuente del origen de su ciudad y del origen de su civilización. Es decir, que no es un origen ocultable, no es un origen avasallador, es un origen que se puede presumir porque es la gran civilización mexica enfrentada a la gran civilización cristiana, una gana sobre otra, pero en ciertos elementos de igualdad, y el fiel de la balanza es el cristianismo sobre el paganismo, más no España sobre México, o más no los blancos sobre los indígenas, sino la religión verdadera frente a la que no lo era. Pero en los cuadros se ve una suerte de campaña de Alejandro Magno en Babilonia, ¿no? Un enfrentamiento potente entre dos civilizaciones, pero siempre haciendo hincapié en la grandiosidad de las dos. ¿Eso fue exactamente así? No. ¿Eso fue lo que narra el cuadro es la realidad de los hechos de la conquista? No, es la realidad de cómo los criollos y mestizos de la Ciudad de México en 1660 quisieron contarse a ellos mismos cómo fue la conquista y cómo fue el origen de su ciudad, de su cultura y de su civilización. Quisieron darse autoestima en el presente novohispano del 17, revisitando la conquista y narrándola como un tema épico, sin revanchas, un tema épico integrador. Fue una terapia de autoestima de la sociedad novohispana del 17. Estos cuadros, además, este virrey, cuando acaba su periodo, se los quiere llevar a España, quiere que se vean en Madrid, quiere que se exhiban, quieren que la grandeza del virreinato que acaba de gobernar como alter ego del rey en Nueva España sea exhibido en España, y quiere presumir, quiere exhibir en el buen sentido de la palabra lo que Nueva España significa y la grandeza de su presente y de su pasado. Es un orgullo criollo exhibir la grandilocuencia y la majestuosidad de estas dos civilizaciones en batalla en el 16. Estos cuadros se pierden, finalmente, como se explica en el libro, acaban hoy en la biblioteca del Congreso, y el México contemporáneo, como tantas cosas de nuestro patrimonio, pues no tiene en donde tendría que estar, porque es una pintura identitaria absolutamente del origen novohispano
de la Ciudad de México. Esas pinturas deberían estar en la Ciudad de México y no en Washington. Es uno más del patrimonio exiliado de Nueva España y de México, pero es quizá el único ejemplo de pintura novohispana de Estado, porque es el virrey, es la corte del Reino de Nueva España, en una pintura encargada por el virrey, revisitando un periodo histórico y contándolo al gusto criollo del 17. Por tanto, digo yo en el libro que seguramente es el único ejemplo de pintura de historia de Estado novohispana. Y este ejemplo único está en Washington y seguramente esperando que alguna vez tengamos los mexicanos la suerte de que vuelva a casa. Su casa fue en Nueva España en su día y hoy creo que tendría que ser México, porque esta ciudad en particular se explica en parte en ese tipo de miradas. Ese es un ejemplo de lo que enfoca este libro, Carlos. Muy bien, estamos llegando al meridiano de nuestra conversación, querido, y hay mil cosas que me saltan. Una de ellas es que escucho tu audio bien, pero tu imagen un poco entrecortada. Diana, nuestra jefa de producción, ustedes no la ven, yo sí la veo. Diana, sí todo. Si logramos seguir escuchando bien a Alejandro, me haces así con tu dedito y seguimos la conversación, y si no, vemos cómo arreglamos el... Ah, ya me hizo así con su dedito. Entonces vamos a seguir. No importa que te nos frises, se dice en este pésimo español ahora extraño, o sea, te nos congeles en la imagen mientras te sigamos escuchando. A ver, mira, órale, estás planteando cosas muy interesantes, espero que coincida nuestro público con ello. Página 124 del libro, dices, te referido a esto que acabas de comentar, por eso estas pinturas merecerían el esfuerzo, te estoy citando, del Estado mexicano para que retornasen a la Ciudad de México, que es el lugar al que por derecho histórico pertenecen. Y me recuerdas aquel libro pequeñito, quizá lo tengas en el radar, de Fernando Benítez, que hay por aquí, lo anoté, bueno, que se llama El libro de los desastres. Y lo que hace Benítez en ese texto es hacer una compilación de todo este acervo histórico, digamos, prehispánico de la conquista, que está sobre todo en bibliotecas y museos extranjeros. Y creo que habría que hacer una edición especial, aumentada, revisada por ti, del libro de Benítez, e integrar este catálogo de pinturas que debiesen ser reclamadas por el Estado mexicano. Bueno, hijo, has dicho, como digo, muchas cosas. Estoy aquí tratando de encontrar mis notas del libro. Quiero ir si quieres, Carlos, aprovecho esta búsqueda de notas para contestar algo que me preguntaste algo y en el engolfamiento de las palabras me perdí. ¿No? Sí. Era por qué en la corte madrileña nunca se pintó la conquista. Esto en principio es sorprendente porque pareciera ser un lugar común que una monarquía como la castellana, como la monarquía hispánica, como la monarquía católica, que deja de ser una monarquía más en el contexto europeo para convertirse en el imperio más grande del mundo durante 200 años, eso se debe a la conquista de las Indias, no se debe a otra cosa. Es decir, que Castilla sea un reino importante, pero un reino más frente a otros, a convertirse en el imperio durante la mayoría del siglo XVI y XVII y parte del XVIII, se debe fundamentalmente a la conquista de las Indias y lo que esto significó. Parecería normal que, por tanto, esta monarquía en su propaganda militar, que la tuvo, y la tuvo en el Escorial, y la tuvo en el Viejo Alcázar, y la tuvo en el Palacio del Buen Retiro, y la tuvo en el Palacio Real, es decir, la monarquía española generó una propaganda de Estado, una propaganda militar, donde demostró al mundo su musculatura militar inmensa en los salones de batallas de todos estos espacios, la Alhambra incluida. Sin embargo, en toda esta aparato bélico militar que muestra la fortaleza de la monarquía hispánica, no hay una sola pintura de la conquista de las Indias.
y en particular de la conquista de México. Ninguna. Entonces es sorprendente que hay cuadros de batallas y de guerras contra la Sublime Puerta, contra Berbería, contra flamencos, contra luteranos, contra suecos, contra incluso cuadros de batallas defensivas, de ataques rechazados contra ingleses, holandeses, turcos, en fin. Pero América nunca está, no hay ningún cuadro de la gran pintura de Estado encargada por la corona donde se pinte la toma de Cuzco o de Tenochtitlan, o la conquista del septentrión novohispano, o la conquista de la Mixteca, en fin, o del Gran Mayab, nada. Es decir, ni la batalla de Tenochtitlan, ni la Noche Triste, ni Otumba, nada, absolutamente un silencio pictórico en la... vamos a permitirnos una expresión contemporánea aplicada al pasado, en la publicística bélico-militar propagandística de la monarquía, la conquista de las Indias no existe. Y no existe, y esto se explica en el libro, por una decisión. O sea, no es una ingenuidad, ni siquiera es un desdén, es una decisión, porque la corona española durante 300 años decide cimentar toda su legitimidad en las Indias, no en el recuerdo de las armas, no presumiendo la conquista, no exaltando la memoria bélica de la conquista, sino enterrándola, escondiéndola y poniendo en primera línea otro tipo de razones, como que el rey de España era señor natural de las Indias por cesión de soberanía de Moctezuma y Atahualpa. Es decir, dado que España va a las Indias con bula papal y permiso papal para cristianizar, una vez que los emperadores del Perú y de Semanáhuac se convierten al cristianismo, se convierten por propia voluntad a hacer un traslado de soberanía, un traslatio imperi, y Moctezuma y Atahualpa voluntariamente, al cristianizarse, se convierten en vasallos del emperador Carlos. Por tanto, esta construcción jurídica lo que hace en todo el discurso de la monarquía es que se reconoce la legitimidad de señores naturales de la tierra al Tlatoani y al Inca, pero el Tlatoani y el Inca han cedido la soberanía al cristianizarse y por tanto se convierten también en afluentes del río principal de los orígenes de la monarquía católica hispánica. Y esa es la legitimidad. La legitimidad jurídica e histórica que se da no es los conquistamos, los avasallamos, los derrotamos. Lo militar se quiere contar como un instrumento inevitable, un instrumento necesario, pero no hay que presumirlo. Fue un accidente de la historia. Lo importante es que la corona hispánica lleva el catolicismo hace que se conviertan los señores naturales y legítimos, y a partir de ahí estos señores dejan su gentilidad, entran en el cristianismo, ceden la soberanía a Carlos, y por tanto Carlos y sus descendientes son señores naturales de las Indias, son señores y son monarcas por derecho propio de Nueva España, del Perú, etc. Y en esa lógica, al ser ellos súbditos del monarca católico, al ser los novohispanos, los criollos, los indígenas, los purépechas, los mayas, los xochitles, los tojolabales, los cholultecas, los tenochcas, los tlatelolcas, los mulatos, los negros, al ser toda la sociedad de estos reinos, al ser vasallos del rey católico, ningún rey presume de guerrear contra sus vasallos. Esa es la esencia. Y vuelvo a lo que explicaba antes. ¿Significa que la historia fue así? No, no, ni mucho menos. Significa que la mirada al pasado, la reconstrucción del pasado de la corona, hizo su curaduría, hizo su reconstrucción histórica para darse legitimidad en su presente, y decidió que la explicación lógica útil para su presente era ocultar lo militar
y ensalzar esta suerte de fantasía, que no es otra cosa que una fantasía de la conversión voluntaria del Inca y el Tlatoani, y por tanto una cesión graciosa de soberanía a la monarquía hispánica. Esta construcción, tan fantasiosa como cualquier reconstrucción histórica, fue muy consistente, se hizo durante 3 años, por tanto, por más que busquemos, nunca vamos a ver a la monarquía hispánica presumiendo de la derrota de lo que quiso considerar sus legítimos vasallos, a los que tenía, según la filosofía de la época, que procurar y proteger, y no abonaba a la protección y al buen papel del rey, andar pintando como los derrotaron militarmente. Esto es fundamental, ¿no? Los novohispanos decidieron lo contrario, que la conquista no era algo para ocultar, sino al revés, era algo que había que revisitar, había algo que narrar y que pintar, pero lo hicieron con una, y se demuestra bien en el libro, no con una mentalidad binaria, sino con una mentalidad reconstitutiva. Es decir, obsesivamente las ciudades novohispanas revisan el pasado de la conquista para, como eran ciudades muy opulentas, acuérdense que la Nueva España a final del 17 y al principio del 18 se convierte en una potencia económica mundial. Es el primer productor de plata en el mundo. La Ciudad de México es ya de lejos la ciudad más grande del imperio, mucho más grande que Madrid. Acuérdense que cuando a principios del 19 Fray Servando va a Madrid se decepciona porque llega y dice, ¿pero esto qué es? Esto es un rancho en comparación con la capital novohispana. Es decir, Nueva España era ya un reino muy poderoso económicamente, y esas élites poderosas, esa sociedad enriquecida novohispana, claro, enriquecida en sus élites, como siempre, etcétera, quieren mirar al pasado y darse un pasado esplendoroso, no un pasado espurio, no un pasado endeble. Entonces ven la conquista, insisto, como en los cuadros estos que les dije, pero también en Enconchados y también en otra serie de pinturas, ven la conquista como un choque de dos civilizaciones paritarias, que es la génesis de lo que Nueva España es. Por eso es tan típico en los biombos de la conquista, que en una cara se ve la lucha entre castellanos tlaxcaltecas y tenochtecas y tlatelolca, se ve a todo el mundo muy gallardo, se ven a arcabuceros y rodeleros castellanos enfrentándose en igualdad de condiciones con caballeros águilas y coyotes y jaguares. En un enfrentamiento se ve a Moctezuma bajo palio, a Cortés a caballo, la grandeza de los dos mundos. ¿Y qué se ve en la segunda cara del biombo? La Ciudad de México en el siglo XVII, es decir, en la época en que se pinta el biombo, que se ve una ciudad ordenada, llena de productos, de plazas, de canales, es decir, mandándole el mensaje al mundo de somos hijos de aquella conquista esplendorosa de dos civilizaciones que se enfrentaron, que pasó hace 150 años, y hoy somos esta gran ciudad que es más grande que Nápoles, es más grande que Malinas, que Madrid, que Sevilla o que Cuzco. Es una especie de manotazo, de golpe de autoridad de la sociedad novohispana ante el mundo de la monarquía católica, de decir, somos ricos en plata en el presente, somos el reino más grande de la monarquía y somos ricos en el presente y somos poderosos en memoria, somos tan importantes en el presente como en el pasado. Ese es un poco el sentido de toda esta revisión de los criollos. Es decir, el rey olvida la conquista porque quiere dar una explicación buenista, ¿no?, a la conquista, y los novohispanos fincan su autoestima en no voltear la mirada a la conquista, sino mirarla reparadoramente, digámoslo así. Vaya cátedra nos acabas de dar, querido Alex. Muchas gracias por ello. Recupero algunas cosas de lo que dijiste para enmarcarlo en la lectura de tu texto y este conversatorio cívico en el Ortega, que por cierto está lanzando todavía sus maestrías, sus máster con doble titulación.
Mi querida Diana nos va a mostrar, mientras yo hablo, estos videos con nuestras maestrías y másters. A ver, dices en tu página 28, a propósito de lo que acabas de comentar, voy a recuperar dos cosas o tres, luego voy a leer un fragmento que me encantó de tu libro y te voy a plantear una pregunta concreta, porque ya estamos en el último cuarto, querido, de esta conversación. Dice la página 28, aquí se resume toda la teoría política de una monarquía que incluso cuando vence no lo quiere representar ofensivamente por todo lo que acabas de decir. Y yo apostaría a otra cosa que tú insistes en tu texto. El tema es que los pueblos originarios mexicanos eran gentiles, no eran infieles, como eran aquellas otras comunidades a las que el reino se oponía, por cierto, un reino donde nunca se ponía el sol, a propósito de esa dimensión histórica que nos comentas, por ejemplo, en la Guerra Santa, ¿no? Ahí sí era cosa de ir por los infieles. En cambio, aquí era un tema de gentiles a los que incluso se bautizó, ¿no? Porque buena parte de los líderes de esos pueblos originarios fueron bautizados, se convirtieron. Háblanos de una categoría histórica que tú planteas a propósito de esta visión histórica o de esta, como dijiste, esta mirada, la historiografía de la mirada hacia el fenómeno de la conquista de los altepemes. ¿Qué eran? ¿Y qué papel jugaron en esta conquista que, insisto, no fue solamente a los españoles que conquistaron a los antiguos mexicanos? Es mucho más complicado que ello. Y después háblanos, por favor, del lienzo de Tlaxcala, ¿no? Al que refieres de manera detallada, y su representación del Corpus Christi como esta parte del sincretismo. Y termino leyendo esto que tú reproduces en tu página 80 sobre cómo le confieren a don Juan Bautista Valerio de la Cruz potestad incluso para conquistar, siendo él un indígena, a pueblos indígenas sin presencia militar de españoles. Este es un tema que aporta a tu libro, que bueno, yo no lo tenía en el radar, honestamente, y me parece un texto que no tiene desperdicio. Es muy extenso, no lo voy a leer todo, porque de lo que se trata es de escucharte a ti, no a mí, aunque te voy a leer, por lo tanto, por mi voz hablará tu texto. Dice, es sobre los invadidos a la defensiva, mutaron en invasores a la ofensiva. Y dice, don Luis de Velasco, virrey y capitán general de esta Nueva España, estoy citando, y presidente de la Real Audiencia que en ella reside, por el presente y en nombre de su majestad, nombro por capitán general de los chichimecas a don Juan Bautista Valerio de la Cruz, cacique y principal de la provincia de Jilotepec, y como tal capitán usaréis de las armas que dicho oficio requiere, así ofensivas como defensivas que se os permiten, atendiendo el provecho espiritual de las almas, ojo, el provecho espiritual de las almas que se pierden de los bárbaros chichimecas. Y aquí necesariamente o inevitablemente me acordé de aquel libro, recordarás, del premio Nobel Coetzee, Esperando a los bárbaros, ¿no? Dice, se pierden los bárbaros chichimecas, y como tan gran capitán, yo os mando que os arméis de punta en blanco para distinguirlos de los demás indios, que os encargo de arco y flecha, amigo de la fe católica y su majestad. Entonces, los altepeme, esta teoría política de la monarquía y la visión de la conquista de los dos lados del Atlántico, y en particular desde la monarquía, como un acto que tú acabas de referir, no implicaba para ellos, para los que estaban de este lado del Atlántico, sí, como has comentado, un acto de violencia, sino un acto quizás civilizatorio, y donde los propios pueblos originarios tuvieron un papel destacado. Y luego te voy a preguntar, solo lo anoto aquí, bueno, al final de cuentas, la capital del reino y la capital de México hoy es la ciudad vencida,
Tenochtitlan y Tlatelolco. ¿Por qué no fue Tlaxcala o la sede de aquellos pueblos indígenas en Puebla que vencieron, aliados con los españoles, a Tenochtitlan o a Tenochtitlan, Texcoco? En fin, ya dije Sí, mucho. Carlos, lo que pasa es que digo, el comentario es muy amplio y nos haría falta ya un café y otra hora más, pero como no puedo contestar a todo lo que apuntas porque es imposible, lo primero, invitar a la lectura del libro y luego algunas pinceladas, solamente como provocaciones o como buscapiés. Hay una frase de Tomás Pérez Bejo que me gusta mucho, que él dice constantemente, haciendo hincapié en esta forma de mirar al pasado desde el presente, desde el arte o desde otro tipo de manifestaciones, que en realidad los pueblos somos lo que nos contamos que somos, ¿no? Entonces, uno es lo que se cuenta a sí mismo que es. Las biografías personales, también hay una curaduría en tu biografía y hay una curaduría en la mirada del pasado. Entonces, esto que hablo yo obsesivamente, de que miramos el pasado para explicarnos el presente, se resume en el fondo de que construimos nuestra personalidad como nos hace falta y usamos el pasado como una minería de datos para construir una narrativa finalmente del presente. Esto es importante. Entonces, igual que les contaba antes, que la monarquía católica hace una narrativa del pasado bélico de la conquista como si no hubiera existido, ¿no? Como si hubiera sido un encuentro entre gentiles y cristianos fluido y consensuado. Incluso es muy significativo que en la estatuaria del Palacio Real de Madrid, donde están todos los reyes de cualquier dinastía y de cualquier época que la monarquía católica española consideró que ella procede, ahí están todos, ahí están los reyes godos, los visigodos, los emperadores romanos procedentes de Hispania y por tanto los reyes de la corona de Aragón, todos los Trastámara, todos los Habsburgo, todos los Borbones y claro, están junto a ellos, están junto a Jaime I el Conquistador o Isabel la Católica o Bamba el rey godo, están Moctezuma y Atahualpa, considerados como dos monarcas de monarquías legítimas en sus tierras e incorporadas armónicamente al río histórico de la tradición monárquica española. Es la hispanización definitiva de la memoria de Atahualpa y de Moctezuma, y en este contexto de hispanización armónica, donde se iguala a Jaume I el Conquistador con Moctezuma o a Fernando el Católico con Atahualpa y conviven en las cornisas blancas del Palacio Real de Madrid, en este contexto jamás la monarquía iba a pintar nada sobre la conquista de Tenochtitlan. Sí iba a pintar, como tú explicabas antes, la toma de Túnez o la batalla de Lepanto o la victoria del cardenal Infante contra los suecos en Nördlingen, ¿no? Eso sí, porque esos son enemigos de la monarquía, porque o son musulmanes o son luteranos, ¿no? Finalmente es una lucha contra enemigos, no contra vasallos del propio rey. Entonces, esto es muy expresivo e interesante. Ahora, en el tema de los Altepem, Altepeme es el plural de la palabra náhuatl Altepetl. Y Altepetl tiene una difícil traducción porque Altepetl es una suerte de ciudad-estado prehispánica. Es decir, Tenochtitlan era un Altepetl, Cholula era un Altepetl, etc. Y el plural de Altepetl es Altepeme, ¿no? Eso traducido al lenguaje del virreinato se les llamó entonces repúblicas de indio. No había una palabra en castellano que significara exactamente Altepeme, pero Altepetl, perdón, pero lo que significa es una ciudad con un hinterland y una ciudad con soberanía. Eso era un Altepetl y eso se traduce en el virreinato en una república de
indios, gobernada por lo que se llama en el lenguaje del virreinato un cacique, que no es más que un pili, es decir, un noble indígena con raigambre en la zona. Es eso, ¿no? Entonces, y estos altépetl, estos altepemes indígenas que sobreviven a la conquista y resurgen en forma de repúblicas de indios, ellos también miran al pasado. Es decir, el Colegio Imperial de Santa Cruz de Tlatelolco, dirigido por los franciscanos y con alumnos tlatelolcas muy destacados, empiezan también a contar su visión de la conquista. Y la visión tlatelolca de la conquista es el libro 12 del Códice Florentino, donde sabios tlatelolcas, ya sabios tlatelolcas virreinales, es decir, son tlatelolcas, son tlacuilos y tlamatimines, es decir, tanto escribientes como sabios, que hablan latín, castellano, náhuatl y cuentan y hacen una revisión histórica de la conquista, que es la conquista desde el punto de vista tlatelolca, 50 años después de la conquista. Y no tengo el tiempo de resumirlo ahora, pero la visión tlatelolca de la conquista es una visión muy realista, en el sentido de que cuentan sin escatimar los ríos de sangre, la dureza del combate, es decir, cuentan con orgullo lo bien que se defendió Tlatelolco. Incluso los tlatelolcas presumen de que los últimos en rendirse fueron ellos, no los tenochtitlan, que no se nos olvide que Tenochtitlan cae días antes que Tlatelolco, que la resistencia última fue de los tlatelolcas, y los tlatelolcas en 1540, 50 o 60 lo presumen así. Nosotros fuimos los numantinos de esta campaña, no los tenochtitlan, sino los tlatelolcas. También hay un orgullo tlatelolca versus los tenochtitlan, ¿no? Y Tlatelolco es un altépetl, es una república de indios. Tlatelolco no desaparece tras la conquista. Esa es la República de Indios de Santiago Tlatelolco. Como sobrevive en una parte de la ciudad San Juan Tenochtitlan, también con sus cacicazgos. No, bueno, estas repúblicas de indios como Tlaxcala revisan la conquista y se la cuentan para sus intereses del presente. De ahí, por ejemplo, el lienzo de Tlaxcala, que es la visión tlaxcalteca 100 años más tarde de la conquista, donde están explicándole al rey, fundamentalmente al rey, que no se olvide que si es señor natural de Nueva España es gracias a Tlaxcala, ¿no? Y le está enviando un mensaje claro para que se respeten los derechos de Tlaxcala como república conquistadora, los privilegios en impuestos que tienen los tlaxcaltecas por ser considerados indios conquistadores, y empieza la famosa pugna de Tlaxcala con Puebla, que Puebla es una ciudad hispano-criolla que empieza a presionar a Tlaxcala, y Tlaxcala tiene una lucha jurídico-identitaria enorme durante todo el virreinato contra Puebla, recordándole continuamente a Puebla, a los españoles de Puebla, al rey y al virrey, que si Nueva España existe como reino católico es por ellos. Entonces, un verdadero manifiesto de orgullo tlaxcalteca para el reconocimiento como indios conquistadores. Entonces, dos altepemes, como es Tlaxcala o Tlatelolco, los dos revisan la conquista, y los dos en el fondo para lo mismo, para encontrar un lugar adecuado en su presente virreinal. Tlaxcala, para no dejar el saco roto, para que las autoridades virreinales no olviden que si son y están es gracias a ellos y quieren seguir manteniendo su estatus de indios conquistadores con una serie de privilegios muy claros. Y Tlatelolco, aunque figura en el bando de los derrotados, es un bando de los derrotados en el pasado, en el presente. Al ya no ser gentiles y no ser cristianos, ellos en realidad son el nuevo pueblo que tras cristianizarse, pero herederos de toda la significación en el pasado mesoamericano, ellos tienen un lugar en Nueva España. Digamos que han purgado
la gentilidad al cristianizarse. Ellos fueron una civilización imponente que se supo oponer con honor, potencia y gallardía a los tlaxcaltecas y a los castellanos, y en la Nueva España, en el Nuevo Mundo, ellos tienen un papel destacadísimo. Y finalmente, yo lo digo en el libro, la guerra de conquista la termina por ganar la Ciudad de México, que efectivamente el poder simbólico de la Ciudad de México era tal. El reconocimiento de la corona a la legitimidad de Moctezuma, como hemos explicado antes, y por tanto, al sentirse la monarquía católica heredera simbólicamente del vasallaje de Moctezuma, si la legitimidad viene por el vasallaje de Moctezuma, Moctezuma era el Huehuetlatoani de Sem Anáhuac y la capital de Sem Anáhuac era Tenochtitlan. Por tanto, si Nueva España es la metamorfosis de Moctezuma en el cristianismo y es la metamorfosis de Tenochtitlan y de Sem Anáhuac en un nuevo ente que se llama el Reino de la Nueva España, hay una umbilicalidad entre lo mesoamericano y lo hispánico, y esa umbilicalidad, la escenografía del poder no es Tlaxcala, no es Cholula, no es Huehuecholan, es México Tenochtitlan convertida en Ciudad de México. De ahí que la ganadora finalmente del conflicto de memorias, del conflicto de legitimidades, no fue Tlaxcala, sino a largo plazo fue México Tenochtitlan metamorfoseada en Ciudad de México. Wow. Bueno, ahora le voy a rogar a Diana Gamboa, nuestra jefa en estos temas técnicos, que nos regale unos minutitos más de grabación y de transmisión. Solamente 40 minutos más, ya no es cierto. 3 minutos. Pero hay dos figuras en esta narrativa, la nueva narrativa, la conquista y la construcción de una identidad mexicana y española. El apóstol Santiago, San Hipólito, y ya no pudimos hablar de la Virgen de Guadalupe y desde luego su aparición a Juan Diego, a San Diego, Juan Diego, y su impronta también en una imagen iconográfica. ¿Nos puedes regalar 2 comentarios sobre Santiago e Hipólito y algo, si es todavía tiempo, sobre la Virgen de Guadalupe en esta visión del arte, la conquista y las identidades? Sí, claro. Bueno, el caso de Santiago es un caso muy, muy curioso, porque Santiago es un santo castellano, digamos, es un santo batallador, ¿no? Es el gran aliado de los cristianos castellanos y aragoneses, en general ibéricos, en la lucha contra el Islam. Y cuando cruza el Atlántico siempre se nos ha dicho que pasa de Santiago Matamoros a Santiago Mataindios, ¿no? Que es el gran aliado de los españoles en la lucha contra los indios, y siempre que las tropas castellanas están en aprietos en un combate contra los indígenas, aparece Santiago y el combate se vuelve favorable a los castellanos. Este es un poco el relato canónico de lo que pasó con Santiago, pero cuando revisa uno toda la iconografía y la iconología incluso de Santiago, resulta que Santiago, la única representación de un Santiago mataindios que hay en toda la Nueva España y en 300 años del virreinato es en Tlatelolco, solamente ahí, pero además es un Santiago que está efectivamente avasallando a un combatiente tlatelolca, pero tiene junto a un combatiente mesoamericano. Es decir, siempre es la figura de los... O sea, tiene junto, está el santo, digamos, con una vestimenta como de combatiente occidental. Junto y de pie hay un combatiente mesoamericano aliado, es decir, seguramente un texcocano. Los expertos han querido identificar a un texcocano cristianizado. Entonces, es también un mensaje de Santiago con un texcocano o tlaxcalteca, pero vamos a suponer que es texcocano, cristianizado, derrotando a un gentil tlatelolca. Bueno, este ejemplo que pudiéramos conceder de que es un Santiago Matamoros, pero finalmente es un ejemplo único. El resto de toda la iconografía
jacobea en Nueva España, Santiago sigue siendo Matamoros, y yo digo en el libro que analizándolo más que Matamoros es mataturcos, mata otomanos, porque la mayoría de las representaciones que hay es Santiago matando otomanos. Y es importante porque muchos altepemes indígenas, y ponemos algunos ejemplos en el libro, encargan figuras de Santiago avasallando a otomanos, que era el enemigo de la cristiandad en esa época. Acuérdense que es la época de la gran expansión otomana en el Mediterráneo, apenas frenada por la batalla de Lepanto o por la toma de Túnez. En fin, entonces el gran enemigo de la cristiandad es el Islam de la Sublime Puerta, es el Islam otomano. Y la cristiandad no es una cristiandad de naciones-estados, es una cristiandad de reinos, de ducados, de señoríos, de repúblicas de indios, de altepemes cristianos. Por tanto, un cacique de una república de indios del Bajío, que pongo este ejemplo en el libro, se siente totalmente concernido por lo que pasa en el Mediterráneo oriental, porque él también es cristiano, él también es católico, él es vasallo del rey católico, y por tanto lo que pasa en Lepanto, lo que pasa en Argel, lo que pasa en Túnez, también le concierne a un cacique indígena en el Bajío, que encarga una talla de bulto de Santiago, insisto, arrollando a genízaros otomanos, ¿no? Entonces estamos hablando de que aquel mundo, que nos es difícil entender, porque insisto que vemos el mundo desde la concepción del siglo XIX para acá, de Estados-nación, pero esta concepción supranacional de la cristiandad global hace que interese este Santiago, mata turcos, y evidentemente no mata indios, porque volviendo a la concepción pactista, ¿no?, y a la narrativa que creó el rey ni la iglesia quisieron hacer énfasis en devociones militares avasalladoras de la autoestima local. Insisto, eran vasallos, eran novocristianos, el objetivo era la construcción de una autoestima nueva, de una identidad nueva, y presumir derrotas o crueldades no les pareció una metodología adecuada para construir el tejido de este nuevo reino. Entonces, la conclusión es que Santiago, salvo la excepción única Tlatelolca, y con las excepciones que dije, el Santiago masivamente en Nueva España es un Santiago aliado de los cristianos contra el Islam, y a veces contra los chichimecas, porque ponías el caso antes de la conquista de Querétaro, que toda la conquista de esa parte del Bajío, que era frontera chichimeca, es una conquista más que castellana o más que española, es una conquista cristiana, porque los ejércitos que conquistan y fundan Querétaro son ejércitos cristianos otomíes. Y curiosamente, en la batalla donde finalmente se derrota a los chichimecas de esa zona, cuando los otomíes cristianos se ven en peligro ante la ferocidad de los chichimecas que se defienden en Querétaro, también se les aparece Santiago, y los cristianos otomíes derrotan a los chichimecas gracias a este Santiago, que aquí, como vemos, no es un santo ni gallego, ni español, ni castellano, sino es un santo cristiano que ayuda a los cristianos, sean otomíes o sean extremeños, ¿no? Entonces es un santo militar, un santo batallador, aliado de los cristianos, sean estos quienes fueran, ¿no? En fin, es la granulación compleja de ese mundo tan alejado de nuestra realidad contemporánea, que es el mundo del siglo XVI y XVII. Pues mira, en esta realidad contemporánea que estamos conversando y contactando con nuestros colegas que nos hacen el honor de permitirnos acompañarles, 28 de octubre, Día de San Juditas, otra referencia central para la mexicanidad actual. Ya me da un poco de cosa, porque Diana me va a regañar, pero San Hipólito, dos palabras de San Hipólito frente a Santiago. Y mira, lo de la Virgen de Guadalupe, mejor te emplazo públicamente hacia el 12 de diciembre, que tendremos una emisión. Invitemos a alguna colega
para hablar sobre la imagen de la Virgen de Guadalupe y desde esta perspectiva iconográfica que nos estás compartiendo tan interesante, los indios conquistadores. Así es, porque a hablar del fenómeno guadalupano ya en el minuto último sería malbaratar un gran tema que además imbrica con todo lo que hemos hablado, pero bueno, es significativo que finalmente, después de 500 años, la patrona de México sea una virgen de nombre extremeño, Guadalupe. La Guadalupe extremeña, además, es una virgen negra. La Guadalupe novohispana en un principio y mexicana a posterior y es trigueña, ¿no? Pero la operación, digamos, evangelizadora, identitaria, autoestimativa, política, atrás del fenómeno guadalupano en el siglo XVI y XVII, hasta convertirla en patrona de Nueva España en el XVIII y patrona de la hispanidad en general, es un tema apasionante que te propongo que lo dejemos efectivamente para un programa monográfico, ¿no? En cuanto a San Hipólito, en realidad el protagonismo de San Hipólito es porque se captura a Cuauhtémoc y se rinde Tlatelolco finalmente un 13 de agosto, que es día de San Hipólito, ¿no? Entonces es un santo que es invitado al festín digamos, de la conquista por la casualidad cronológica de que le tocó ese día. Y por eso el Paseo del Pendón en el Virreinato era ese día, porque era, yo diría que casualmente fue al santo que le tocó, ¿no? Si se hubiera capturado a Cuauhtémoc un día antes o dos más tarde, sería otro, ¿no? Yeah. Entonces es un santo mucho menos potente que Santiago, que es un apóstol, es el único apóstol que acompañó originariamente a Jesús de Nazaret, que estuvo en España. Lo que seguramente tampoco es cierto, como casi nada, pero es la narrativa igualmente que se construyeron los católicos y los cristianos españoles para darse ellos a sí mismos un sitio en la ecumene cristiana. Es decir, España necesitaba un vínculo directo con el cristianismo, un vínculo directo con la esencia de Jesucristo, y no vino mal construir una historia hermosa y preciosa de que Santiago vino a predicar a España y está en Compostela, ¿no? Fue una forma de darle identidad católica a España antes de que España fuera la quinta esencia de la catolicidad, que es un poco el fenómeno de la guadalupana. La Virgen de Guadalupe fue el vínculo de Mesoamérica, el vínculo de Semanáhuac, el vínculo de México con un contacto, un pacto directo con el nuevo panteón cristiano, y qué mejor que hacerlo con la madre de Jesús, con la madre de Dios en esta advocación trigueña, ¿no? Entonces hay un vínculo muy importante entre lo que Santiago significó para España, digamos, 1000 años antes, y lo que significó Guadalupe para Nueva España en el siglo XVI y XVII y XVIII. Y San Hipólito, yo diría que es un invitado menor a este festín identitario, iconológico y código-fágico. Bueno, pues festín identitario que acabamos de tener con Alejandro Salafranca. Me va a encantar recibir los regaños por el exceso del tiempo, porque bien que lo ameritó, ni modo. Alex, voy a poner como remate de esta conversación palabras tuyas en el libro, página 123, dice: una comunidad, un reino y una patria en el fondo son medularmente una narrativa, un relato común, y estamos aquí escuchando el relato, la narrativa de nuestra generación sobre la conquista y la identidad y el arte. Gracias, Alex, por ello. Gracias a ustedes por acompañarnos. Los vemos el próximo jueves, queridas, queridos. Vamos a conversar con Claudia Calvin en una conversación cívica titulada Mujeres tejiendo redes, TICs, tecnologías de la información e Internet para la incidencia de la sororidad. No se lo pierdan tampoco, les esperamos. Gracias, muchas gracias a todos y todos. Les dejamos con la postal de la invitación para la conversación con Claudia y la información de nuestras maestrías y másters. Querida Diana, gracias por tu paciencia.
Gracias a todas y todos por estar aquí. Hasta la próxima. Gracias, Alex. Bye bye. Chao. Gracias, adiós. Gracias. Un abrazo. Adiós.